pero nosotros no estamos diseñados para tener a lo mejor un desempeño tan exhaustivo en ciertas cosas. Sí, 4 años jugando ya con ese diagnóstico. Fue llevado de urgencias a un hospital en Minnesota. Okay. Se lo llevaron a Estados Unidos, donde le extirparon la primera costilla. No, hombre, ¿eso para prácticamente en minutos más? ¿Amputación? ¿Qué cree? Ese trombo puede migrar a más extensión de la arteria y comprometer el flujo de la arteria y causar un fallecimiento. El señor con factores de riesgo como obesidad, el sedentarismo, el fumar, doctor, de repente dice, bueno, pues ya llegamos, se levanta, camina, le falta el aire y ¡pum!, falleció. Esto es Necrointensivo Podcast, donde un médico forense y un médico intensivista analizan las enfermedades y accidentes que llevaron a la muerte de personajes famosos. No lo hacemos por morbo ni por la historia, sino para explicarte la ciencia detrás de cada caso y dejarte lecciones que podrían salvarte la vida. Porque entre la vida y la muerte siempre hay historias que contar. Miguel Calero, portero profesional, ídolo del Pachuca, campeón de América, un atleta de alto rendimiento que parecía tener todo a su favor. Pero cuando falleció a los 41 años de edad, una pregunta sacudió al fútbol. ¿Cómo es posible que un deportista de élite muera por una trombosis? Lo más sorprendente es que esta no era la primera vez que su sangre le daba una advertencia. Antes ya había sufrido una trombosis venosa que puso en riesgo su carrera. Pero el verdadero problema permanecía oculto. Una enfermedad que favorecía la formación de coágulos que lo acompañaría por el resto de su vida, hasta que un día uno de esos coágulos bloqueó el flujo sanguíneo de su cerebro. Y fue así como terminó con una muerte cerebral. La pregunta es, ¿se pudo haber prevenido? En este episodio de Necrointensivo Podcast reconstruiremos la historia médica detrás de la trombosis que terminó con la vida del cóndor Miguel Calero. Bienvenido a ti, nuestro seguidor o miembro de este canal, y bienvenido a mi otro compañero hospedador, el doctor Jorge Luis Olivares Peña, el forense de México. Bienvenido, maestro, ¿cómo está? Muchas gracias, maestro Eder Zamarrón, el doctor Iván Zamarrón, bien importante, el intensivista de México. Aquí andamos. Bienvenidos a su nuevo set de Necrointensivo, en donde estamos ejemplificando la vida y la muerte. Y tenemos aquí al invitado especial que permanecerá con nosotros. ¿Cómo le ha bautizado, maestro? Es Panchito. Entonces, está chiquito. Está chiquito, pero rinconero, ratonero, como dicen algunos. Sí, claro, porque buscando bien la toma, se ve bastante elegante y pues creo que bastante representativo lo que buscamos transmitir en este podcast, que es justamente la dicotomía de accidentes o enfermedades que llevan al fallecimiento de personajes famosos o casos mediáticos que hemos manejado. Así es, mi doc. ¿Y cómo se llama su maniquí, mi doc? Mire, esto lo vamos a dejar para el público. Okay. Que ellos pongan el nombre que gusten a este maniquí, que es un maniquí de simulación. ¿Zamarrín le podríamos poner? Pues lo que digan ellos. ¿Qué le parece si hacemos como una votación? Okay. Zamarrín. No había entendido. Pero sí está interesante que ellos le pongan nombre a este maniquí, a este monito de simulación, que nos servirá junto con Panchito para hacer las diferentes explicaciones médicas. Perfecto. Que a veces pues se necesitan para pues justamente que se comprenda mejor para público en general las situaciones que llevan, en este caso, a las complicaciones tan graves hacia fallecimiento. Así es, mi doc. Y pues muchas gracias a todos los que han donado para las conchitas con pan, dice el maestro Jorge Olivares. Gracias a los suscriptores, a los miembros también. Y pues recuerden que esto es parte de ustedes, es gracias a ustedes. Si quieren alguna otra decoración, alguna otra pues modificación, pues estamos abiertos y los estamos leyendo ahí en la caja de comentarios. Ahí Mar Alexa de Necrointensivo, ahí en el perfil,
pues también está al pendiente de todos ustedes. Mar detecta actividad paranormal. Más al rato aparece con los Ah, datos, sí, con los con datos los datos curiosos. curiosos. ¿Algo más, maestro, que quiera agregar antes de entrar netamente en materia? Pues mire, decirle a la gente tan linda que nos apoya que esto es parte de las donaciones y aquí después vamos a tener conchitas y cafecito. Ándele, eso es una muy buena idea. Claro que sí. Ah, y que apoyen La Guardia. Sí, La nueva sección de La Guardia. La Guardia Necrointensiva, en la cual vamos a contar algún caso que nos haya llamado la atención de nuestra semana, cuando no tengamos algún caso mediático que pues les tengamos que transmitir. Así que pues vamos a entrar netamente en materia. ¿Qué le parece, maestro? Perfecto, mi estimado doctor Zamarrón. Bueno, vamos a ir dando algo de contexto inicial. Miguel Ángel Calero Rodríguez nació el 14 de abril de 1971 en el municipio de Ginebra, Valle de Cauca, en Colombia. Desde joven destacó por sus extraordinarios reflejos, un estilo arrojado fuera del área y un liderazgo innato que le valieron los apodos de El Show o también El Cóndor. Tras brillar en el Deportivo Cali y el Atlético Nacional, en el año 2000 fue transferido al Club de Fútbol Pachuca, aquí en México. En esta institución se consagró como el máximo ídolo de la historia, conquistando 4 títulos de Liga MX, 3 Copas de Campeones de la CONCACAF y la histórica Copa Sudamericana en 2006. Con la selección de Colombia disputó 55 partidos oficiales y formó parte del plantel que se coronó campeón de la Copa América en 2001. Un personaje exitoso, el gran portero Calero. ¿Sí llegó a ver algún partido de él? Sí, claro que sí, fíjese que yo de niño jugaba fútbol. Ya no me gusta, pero antes de niño jugaba y era portero. ¿A poco? Sí, y hasta me compré mis guantes. Bueno, me los compraron mi mamá, los guantes. Porque antes, pues, eran cañonazos y ardían las manos. Entonces, ya cuando uno se mete un poquito ya serio el asunto, me acuerdo que en las tiendas deportivas venden los guantes para lo de fútbol. Y llegaba con mis guantes y me aventaba y toda la onda. Ahorita ya no, pero sí era divertido. Y los porteros tienen que tener mucha agilidad precisamente para leer un poco el lenguaje corporal de cómo viene el delantero y al momento de aventar el tiro o bueno, dar el punterazo como le llaman, pues saber si se avientan, brincan, cómo atajar prácticamente el intento a gol, ¿no? Sí. Hay varios libros de fútbol. Mi papá fue preparador físico del el grupo Correcaminos, el equipo de fútbol Correcaminos, ahí en Ciudad Victoria, Tamaulipas, y pues tenía libros. Y uno de ellos me acuerdo que era justamente las posiciones de los diferentes jugadores. Y uno de ellos era el portero y decía, portero, antes de serlo hay que parecerlo. Hay que tener una vestimenta sobria, una vestimenta elegante y recuerda que eres el que mejor tiene la visión en el campo de juego porque pues es el que está viendo a todos, entonces tienes que ser un líder. Y justamente Miguel Calero pues era un líder y yo creo que ese liderazgo, siempre lo hemos mencionado a veces, pues ese traje de artista, de cantante, de luchador, en este caso de jugador profesional, pues creo que a veces hace que pues descuiden un poco su salud con tal de dar de sí lo mejor, en este caso para la afición. Fíjese, algo que es muy importante resaltar, cómo incluso deportistas de alto rendimiento, cómo llegan hasta, como bien lo dice usted, caer en el error de no cuidar su salud, pero es como algo muy como controvertido porque dicen, pero ¿cómo es que van a descuidar si son deportistas de alto rendimiento? Yo he dicho una y mil veces, bueno, no sé si mil veces, pero una y muchas veces, que los deportes de alto rendimiento no son saludables. Sí, lo he escuchado en sus otros podcasts. Y generalmente algunos dicen, ¿cómo crees? Si estéticamente, si físicamente, su rendimiento. Pero nosotros no estamos diseñados para tener a lo mejor un desempeño tan exhaustivo en ciertas cosas. Estamos diseñados, claro, para tener un fitness recreativo, para tener ciertas metas
de ejercicio aeróbico, anaeróbico, etcétera, y mantener una salud y una longevidad. Sí. Pero todo eso en exceso resulta contraproducente. O sea, siempre les digo, los extremos son malos, tanto irte para la parte de inactividad como sobreactividad. De hecho, en el entrenamiento está escrito, puedes infraentrenar, pero también puedes sobreentrenar y sigue siendo algo deleterio. Entonces tiene toda la razón usted, maestro. A veces se olvidan de su propio... De su propia salud y como siempre les digo, en los aviones cuando dicen, hay pérdida de la presión, o sea, una despresurización de la cabina, ¿qué te dicen cuando llevas niños? Primero tú Sí. y luego el niño. Entonces primero eres tú para poder estar bien, en este caso pues para una mayor longevidad, pero bueno, sabemos que son situaciones que sabemos que son situaciones profesionales. Y pues si no hemos estado en eso, pues también es difícil juzgarlos, ¿no? Hace tiempo, Doc, tenía una amiga que competía en los gimnasios. Por cierto, si la gente quiere que desarrollemos alguna trilogía de entrenadores que cargan pesas olímpicos. De Mr. Olympia, por ejemplo, Ronnie Coleman, que estuvo brutal, cierto. cómo se destrozó la columna, Doc. Pero ella pertenecía a este grupo de gente que le encanta estar pues participando y concursando. Y una vez que ya iba a participar, la vi muy deshidratada y le dije, oye, ¿por qué no te hidratas? Le digo, porque tiene la boca hasta seca. Y me dice, no, ahorita estoy con una dieta muy específica a base de papas hervidas. Dije, papas hervidas, sí. Dice, sí, y otros alimentos, porque me tengo que sacar toda el agua de mi cuerpo. Le dije, ¿pero por qué, no? Dice, sí, porque cuando participo en este tipo de concursos, tiene que verse mucho el músculo pegado a la piel, o la piel pegada al músculo, perdón. Y dice, y es una forma de estarse deshidratando. Me dice, incluso hay gente que se desmaya. Y ahí vino la pregunta, le dije, pero si el deporte se supone que es sano, que es para tener una mejor condición física, y después es un seguro para nuestra vejez, o alguna enfermedad que nos puede consumir, ¿por qué llegan a ese extremo hasta de causar hasta tal vez una insuficiencia renal, ¿no? Por la falta de líquidos? Sí, eso que comenta usted estoy completamente de acuerdo, pero sí, en el fisicoculturismo, digo, ahí pónganos en los comentarios los que sepan más de esto. Yo he visto de cerca algunas preparaciones y sí son bastante agresivas. En ciertos momentos hacen superávit calórico, es decir, que ingieren más calorías de lo que se requiere acorde a tu metabolismo basal y a tu consumo acorde al ejercicio para ganar masa. Después viene un momento en que hacen déficit para perder grasa, que la fibra muscular se vea mejor, pero sí hay un momento no me acuerdo el término correcto, pero es justamente tienen un déficit calórico muy importante y con poco líquido, de tal forma que la fibra muscular luzca y que vayan rayados, le llaman ellos, que vayan, también cuenta mucho su simetría, la parte es como una X, ellos tienen que ir como una X, entonces sí son situaciones bastante exigentes las que pues toman en cuenta para su evaluación, así que en ese aspecto creo que es algo pues bastante riesgoso, obviamente, porque a veces andan con un metabolismo muy cercano a lo basal, o inclusive yo he hecho cuenta y digo, pues anda hasta abajo de lo basal que necesitamos para la función de nuestros órganos. Entonces, ¿eso qué hace? Que pueden disfuncionar precozmente los órganos. Y más aparte que usan pues algunos fármacos, hormona de crecimiento, testosterona, que todo eso está demostrado que causa complicaciones clínicas y también psiquiátricas. Y pues así son las situaciones, maestro Jorge Olivares, de los deportistas de alto rendimiento, los deportistas profesionales. Algunos se cuidan mejor, algunos se cuidan peor, algunos tienen situaciones de base, como ahorita vamos a ir describiendo más a profundidad lo de Miguel Calero, pero se va a poner bueno este análisis de pues famoso futbolista, en paz descanse. Ahora, vamos a continuar y antes de esto les vamos a comentar también que esto es parte de una trilogía donde vamos a analizar fallecimientos de futbolistas del fútbol mexicano, válgame la redundancia, con el pretexto pues también del Mundial de Fútbol que va a
presentarse en Estados Unidos, en México, y pues obviamente vamos a ver cómo le va a la selección mexicana. Sí, pero que vean la temática, Doc, de que es fútbol, pero necrointensivo. Mire. ¡Gol! ¿Se ha visto? Sí. Cuando hacen un gol, que se besan ahí, y luego aquí traemos el de necrointensivo. Así No, es. ¿Qué número trae usted? No sé. De veras no me había El fijado. 69 trae. ¡Ay! El número mágico. Número mágico. No traemos número, pero estaría bien que nos pongan un número. Pero sí, para que lo vayan disfrutando y vamos con todo el respeto. Ya saben que es pues como este sube y baja de recorrido a lo largo del episodio, donde ocasionalmente echamos relajo, donde ocasionalmente estamos más tranquilos, donde pues nos ponemos más serios con la finalidad de escribir a este tipo de casos tan lamentables y trágicos. Bueno, vamos a continuar ahora con la cronología médica porque tiene antecedentes médicos muy importantes. Fíjense muy bien, en 1994 él presentó una fractura de húmero y esta fractura de húmero fue expuesta. Está descrita que cuando jugaba con el Deportivo Cali en Colombia, Calero sufrió una fractura expuesta del húmero izquierdo. Pongan mucha atención porque esto tiene mucha relevancia para lo que se viene a continuación. Para estabilizar el hueso, se le realizó una cirugía donde se le implantó un clavo centromedular. Es decir, por dentro del hueso, mire, pues si quiere ahí Panchito, en el húmero izquierdo. Aquí está del número. No, si quiere no lo arranquemos, esto No. nomás así. No vaya a desmadrar a Panchito en su primera aparición. Aquí voy señalando, amigo, ¿y qué le parece si usted nos narra? Sí, ¿Cómo claro. introducen justamente Ándele. un clavo? Sí, fíjense muy bien. Ahí el maestro Jorge Olivares está señalando con su pluma un trayecto paralelo al húmero. Ese húmero se había perdido la continuidad, es decir, se fracturó y el hueso de adentro hacia afuera perforó la piel. Eso le hace con mucho riesgo de infección. Sí. Y tienen que hacer varias cosas, antibióticos, tienen que hacer aseos quirúrgicos, Sí, tienen que meterlo al quirófano. a quirófano, a lavar rápidamente y ponerle eso que comentó el doctor Jorge Olivares. De hecho, a ver si más o menos también ven mi pluma, para que se entienda un poquito mejor. Cuenta que se quiebra esto, este es el hueso, no lo voy a quebrar obviamente. Bueno, sí, no lo voy a quebrar. Mejor no. Entonces, vamos a poner que está quebrado. Y este es un clavo centromedular. Lo que hacen es hacer esto. ¿Para qué? Pues para darle un alma de acero, Sí, de soporte. un alma de metal, ¿vale? ¿Para qué? Que de fijo no se mueva y no traiga complicaciones. De las principales complicaciones, en este caso, infecciones, número 1, y 2, embolismos grasos. Sí, eso es lo son feo, mortales, ¿no? Ahorita lo platicamos si gusta. Sí, ahorita lo vamos profundizando. Pero entonces, para que sepan este antecedente médico tan relevante, fue en 1994. Listo, ahí pasó, aparentemente todo salió bien y se reincorporó sin problemas a la práctica del fútbol profesional. Miro, ¿qué le parece para que la gente vaya agarrándole sabor a esto? Ejemplo, yo tengo un primo que va con su motocicleta y de repente brinca un tope, no lo vio y ¡paz! Pierde el control, mete la mano para tratar de caer y en ese momento ya se fracturó el húmero. ¡Paz! Incluso vemos que tiene una herida, está saliendo el hueso por la piel, es una fractura expuesta, lo llevan al hospital, lo operan, pero aquí viene una pregunta que a mí me encantaría hacerle como intensivista, doc. ¿Cuánto tiempo es la ventana de riesgo para que pueda tener una embolia grasa? Es decir, para toda la gente tan linda que nos sigue, al momento de que se fractura el hueso y se rompen vasos sanguíneos, por ahí está el riesgo de que incluso parte de la, como le llama la gente, del famoso tuétano que está dentro del hueso. Ándele, exactamente. Ese tuétano, supongamos, tiene partes de grasa y por ahí se va a ir, doctor, a los vasos sanguíneos. ¿Cuánto es la ventana más o menos de riesgo de que digan, híjole, ¿qué crees? Acaba de salir mi primo de... Porque hay gente que le ha pasado. Pues estaba, incluso lo dicen, ¿no? Pues estaba chido, lo dieron de alta y de repente empezó a dejar de respirar, cayó, lo llevamos al hospital y falleció. ¿Y qué le pasó? No sé. Pues puede ser una embolia grasa,
Pero ¿cuánto es el tiempo de ventana, doctor? El tiempo de ventana, fíjense, un concepto muy importante es que entre más tarden en fijar, en estabilizar, en empatar ese hueso, más riesgo de que se remueva la médula ósea, como usted dijo, el tuétano, y se absorba las venas y se vaya todo y haga un desmadre, por no decir la otra palabra que luego al doctor le da risa que digo. Entonces, entre más horas pase, más tiempo de riesgo. Está escrito que se tienen que estabilizar dentro de las primeras 24 horas. Si es menos de 12 horas, mucho mejor. Ok. Y todo esto, obviamente, si a la primera hora, segunda hora, tercera hora, ya está estabilizado de otras lesiones que pueda traer, entonces tiene que pasar a quirófano lo antes posible. No solamente por la embolia grasa, como ya lo vimos, entre más expuesto esté el hueso hacia el exterior, entonces más riesgo de infección. Sí. Entonces, en menos de 24, idealmente en menos de 12 horas para fijar ese hueso. Esa es una muy buena pregunta. Y otra cosa, maestro, muchas de las veces pasan desapercibidas las fracturas expuestas. Y muchos dicen, ¿pero cómo? Si va a estar con pérdida de la piel. No, lo que pasa es que muchas veces es un piquito el que perfora. O sea, se quiebra el hueso y es un piquito el que perfora de adentro hacia afuera y se regresa. Entonces dicen, pues es parte de una lesión por el golpe, un raspón. Sí, ponle un ventolete ahí ya. No, doc. En la radiografía, bueno, sí hay algunos datos que te indican que hay, pues como un aire comunicante de afuera hacia adentro del hueso. Y ya, ¿sabes qué? Es fractura expuesta hasta demostrar lo contrario y se tiene que lavar, Sí, se tiene que claro. fijar rápidamente, etcétera, etcétera, etcétera. Hace poquito tuvimos un paciente, justamente, lo conté en la guardia, y él tuvo una fractura de tibia y peroné. Y así cuenta, le digo, hay que buscar así minuciosamente si no tiene un hoyito. Y entonces, no, afortunadamente no, pero le digo, dice, no, pues si fuera fractura expuesta la vemos. Le digo, no, pasa desapercibido. Sí pasa. A veces llegan a las morgues, como bien lo dice usted, un pequeño orificio como de 5 milímetros. Sí. Y ya hasta que uno empieza a manipular, es cuando siente la crepitación, clac, 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 clac. Y ya dice, aquí está la fractura expuesta. Pero casi no se observa, hay unas que sí no se distinguen muy bien, que digamos. Sí, claro, 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 exactamente. Y lo digo, porque si pasa percibida, la posibilidad de fallecimiento por infecciones o por embolias grasas suelen ser muy, muy letal. Ahora, esto que estamos describiendo, justamente que le pusieron pues un clavo centromedular, pues no es tan inofensivo, porque dices, pues ya quedó ahí. No, va viendo dos conceptos que no se los digo nada más para estar como que metiéndoles mucho relleno o mucha paja, sino porque más adelante va a haber algo de importancia. Hay algo que se llama osteolisis por el movimiento y pues por cierto juego, porque pues no queda como que tan hermético, que hay dentro del hueso con el clavo, cierto movimiento, bueno, en este caso del lado izquierdo, va desgastando al hueso. Sí. Lo va desgastando y se va creando ante pues una lesión nuevo tejido de formación, que es un tejido como de fibrosis. Entonces, eso es importante porque ya pierde la arquitectura o la anatomía normal de el tejido óseo. Sí, porque para toda la gente que se lo imagine, imagínese usted que dentro del hueso pues está un cuerpo extraño, que ahorita también platicamos sobre los rechazos que puede generar algún paciente por este tipo de cuestión ortopédica. Sí. Pero lo que voy es que imagínese usted que meten un clavo para estabilizar el hueso, pero como bien lo dice usted, con el movimiento, no es lo mismo tener el famoso tuétano, que nada más es médula ósea y va a estar ahí sin perjudicar al hueso, que colocar un objeto extraño, que en primer lugar me puede generar un rechazo de la misma célula, y número dos, el movimiento constante de una estructura muy diferente a la que estaba diseñada nuestro cuerpo, pues va a ocasionar deterioro. Primero, tratar de una adaptación de nuestras células, para incluso pueden modificar la arquitectura de la célula, y si no lo logra, que siga lesionando, pues entonces va a haber una afectación. Y en este caso, el constante fricción, la constante frote, puede haber tanto alteración de vasos sanguíneos
como del propio hueso. Así es, efectivamente. Ahorita se me desmadró el monito. Se le salieron todos los órganos. Pero lo que ahorita quiero comentarles justamente es que eso que está diciendo el doctor Jorge Olivares es sumamente importante, porque a nivel de la axila, que es cercano obviamente en este caso a donde está ocurriendo todo este proceso de remodelación de tejido cicatrizal a nivel de la axila, o sea, hueso, húmero, cerquita de la axila, por ahí pasan vasos sanguíneos. Sí, claro. Por ahí de regreso, o sea, de las venas de la basílica, de la cefálica, antes de la mediana, todo eso, distal, proximal, vienen para acá, se forma la vena axilar, luego la vena subclavia, y de la vena subclavia ya se va a las venas cavas, que son las que desembocan en el corazón, ¿sí? Las venas que desembocan hacia el corazón, las venas cavas en la aurícula derecha, vena cava superior, vena cava inferior, pero en este caso, bueno, de la vena cava superior, aquí desemboca. Aquí está una subclavia y más atrás está un axilar. En todo ese territorio está ocurriendo este proceso como inflamatorio crónico. Sí. Entonces, ahorita van a ver por qué les estamos diciendo todo esto. Porque ahí fue donde se le formó un trombo. Sácatelas, dice el maestro Jorge Olivares. Ahora, ¿algo que quiera añadir o nos vamos? No, nos vamos porque se está poniendo re bueno. Se está poniendo re bueno. Fíjense muy bien. Ahora viene como un punto crítico, un punto clave en la historia de Miguel Calero, alias El Cóndor. Le llamaron el colapso mediático. Esto fue como la punta del iceberg que comenzaron a darse a conocer en los medios de comunicación. Antes de eso no se sabía mucho de sus antecedentes, hasta que ya dijeron, ¿pasó esto de la trombosis venosa? Ay, ¿qué ha pasado? Y ya fueron y le rascaron con sus antecedentes en el otro equipo. Que luego a veces eso pasa, maestro. Dicen por ahí que ocultan los antecedentes de los jugadores de fútbol para venderlos, ¿no? Para venderlos como un producto. ¿De quién se acuerda? De otro análisis que ya realizamos, Ajá, donde ya había una alteración y lo vendieron así, y mire la catástrofe. el famoso Tano de Nigris. Ya tenía cierta afección cardíaca detectada por un ecocardiograma, una miocardiopatía hipertrófica congénita, genética, y que así lo vendieron, y pues también él, en su ímpetu de seguir, pues falleció de una muerte súbita, el famoso Tano de Nigris. Si no han visto ese episodio, vayan a verlo porque está muy interesante. Ahora, en septiembre de 2007, mientras él realizaba un entrenamiento ordinario en Pachuca, donde estaba ya jugando a esos años, a principios de septiembre, donde se tiene documentado, estalló un problema muy importante a los diferentes medios de comunicación. Cuando estaba realizando como una tajada, ¿sí? O sea, extendiéndose, aventándose así, ¿sale? Sufrió algo bastante interesante. Se comenzó a dar mucho dolor, se le comenzó a hinchar el brazo, comenzó a tener dificultad para mover, y entonces se le pues detectó que tenía comprometida la vena subclavia con un trombo. Bueno, obviamente ahí no se dieron cuenta, ahí nada más se le puso azul, se le comenzó a dar mucho dolor, hinchazón, y dijeron, ¿qué está pasando? Le hicieron estudios. Aquí el estudio que se le hace se llama ultrasonido Doppler, para ver cómo está la circulación, Doppler venoso, Doppler arterial, ver cómo están los flujos de sangre, o algún estudio como una tomografía. Así es. O alguna resonancia magnética. La tomografía tiene que estar pues, con contraste para que se vea la circulación, o una resonancia magnética, y se dieron cuenta que tenía un trombo en esa área. Eso se conoce como síndrome de Paget-Skoreten. Paget-Skoreten. Está bien raro el nombre. Pero bueno, disculpen que me ría, pero pues me río de mí mismo. Entonces, justamente la musculatura hipertrófica, todo el proceso inflamatorio de esa zona, un tejido cicatrizal que le quedó por el antecedente que ya les comentamos ampliamente de forma previa, es que justamente le condicionó que se formara un trombo y que tapara el retorno de la circulación sanguínea, y pues si se estanca la sangre, pues puede llegar hasta perder esa extremidad. Qué
qué feo, ¿no? O sea, Sí. y qué agudo y qué dramático todo lo que le pasó en el entrenamiento. Esto puede, doctor, aquí viene una pregunta para que todas nuestras amigas y amigos estén atentos. Ejemplo, si por alguna situación, y esto es bien importante que lo aprendan y que lo sepan siempre, debe de ser una constante. ¿Qué sucede, doctor, si en una extremidad de repente llega un dolor súbito, como incluso podría decirlo, tal vez punzante, Sí. y yo noto que mis uñas se colocan o se tienen una tinción morada? Buenísima. E incluso no sé, aquí corríjame, si mi brazo se ponga frío. Bien, bien. Es que Entonces, es una gran ajá. pregunta. Ahí le va. Y entonces aquí la gente diga, Sí, ¿qué hago? claro. Porque tal vez, digo, si me lo permite rápido, Doc, digo, puedo ir con el que me masajea, ¿no? El huesero, como le llaman. Pero aquí viene algo importantísimo, doctor, y que la gente lo tiene que saber. No es lo mismo una lesión de una articulación, una lesión a nivel óseo, como una fractura, a una lesión a nivel vascular, es decir, de vasos sanguíneos. Y ahorita si nos regala usted esta respuesta, ¿qué sucede, Doc, si yo tengo este tipo de enfermedad, que es una necesidad de atención de urgencia, porque puedo perder hasta la extremidad, y llega alguien que yo voy rápido porque digo que este huesero es muy bueno, este da masajes, y me empiezan a manipular, doctor, mi brazo que está bien edematizado, está bien hinchado, está el doble de tamaño, está frío, las uñas de los dedos bien moradas y aparte con un intenso dolor. ¿Qué pasa si alguien agarra y ahorita te doy masaje? Si nos regala usted las Buenísima, respuestas. buenísima. Fíjense, si ustedes son sometidos a manipulaciones, a movimientos, a reacomodos, etcétera, ese trombo que se está formando, que son datos de trombos a nivel de la arteria o a nivel de la vena, pero ahorita les voy a explicar bien a profundidad, puede desprenderse. Si es un trombo en la vena, ya les dije anteriormente, se viene hacia la aurícula derecha del corazón, ¿sale? Se va al ventrículo derecho, el ventrículo derecho lo expulsa y lo lanza a las arterias pulmonares, ¿sale? Lo que está esquematizado aquí en azul son las arterias pulmonares que tapan justamente el vaciamiento del mismo corazón, el corazón comienza a disfuncionar y causa el fallecimiento, una tromboembolia pulmonar. Si es un trombo que se desprende de cualquier vena. Sí. Ahora, si es un trombo que está en la parte arterial y se manipula, ese trombo puede migrar a más extensión de la arteria y comprometer el flujo de la arteria y causar un fallecimiento. En este caso, si está, por ejemplo, vamos a suponer que en lugar de la vena subclavia esté en la arteria subclavia, entonces, ¿qué es lo que corta? Pues el flujo sanguíneo hacia el brazo. Entonces, todo el brazo es el que se va a ver comprometido y puede llegar a amputarse. Ok. Si está aquí y lo mueve, pues va a hacer más carga trombótica hacia toda la arteria y va a ser mucho peor. Ahora, esto sí es bien importante, maestro, y todos los que nos están viendo. Una cosa es una trombosis arterial y otra cosa es una trombosis venosa. Pero vamos a irnos un poquito más atrás. ¿Qué es un trombo? Un trombo es un coágulo, pero que está causando algo patológico, es decir, una obstrucción del sistema venoso o arterial que no debería de estar haciéndolo, porque un coágulo sirve para tapar justamente las paredes de esos vasos sanguíneos y evitar hemorragias. Así es. Entonces, si se forma con otra finalidad, que es, pues a lo mejor, pues, o como consecuencia de algo, en este caso del cizallamiento de las venas axilares, de la subclavia, con la primera costilla, con el tejido cicatrizal, entonces se forma un trombo. Es decir, no es un coágulo. Bueno, un trombo es un coágulo, pero un coágulo no necesariamente es un trombo. Nada más para que me dé a entender. Si está causando el mal o una obstrucción, es un trombo. ¿Y qué es un trombo? Un trombo, para que se lo imaginen, es el aglomerado de plaquetas. La unión de plaquetas entre plaquetas con sus receptores y aparte una red de fibrina que envuelve al trombo, o a este coágulo, y que esta masacote está en un vaso sanguíneo obstruyendo su flujo, es un trombo. Si está en una parte de un vaso lesionado, cuidándolo, tapándolo, pues es un coágulo. Así es. Digo, nada más para que
nos demos a entender en esta situación. Por eso hablamos, a veces dicen, ¿qué son coágulos y trombos? Bueno, podemos usarlos como de forma indistinta, sabiendo que si dices trombo, pues es un coágulo que está en un lugar donde no queremos que Así está. es. Entonces, ese trombo está formado plaquetitas hacia aglomeradas, una red de fibrina, que es una proteína que envuelve para que no se liberen esas plaquetas, y justamente anclados con las mismas receptores de plaquetas hacia las paredes internas de los vasos sanguíneos. Ahí está fijo. Obviamente, tenemos sistema de coagulación y tenemos sistema de anticoagulación. Entonces, aterrizando ya que sabemos qué es un trombo, cómo se forma un trombo, hay que saber también que hay diferencia entre si es arterial o si es venoso. En este caso estamos enfocándonos en lo venoso. En lo arterial, los síntomas son diferentes. Fíjense lo que le pasó a Miguel Calero. Dice, su brazo izquierdo se inflamó masivamente. Se tornó de color púrpura azulado, es decir, se puso cianótico. Sí. Comenzó a tener dolor intenso y comenzó a tener disminución para la movilidad y dolor intenso cuando lo movía. Entonces, imagínense, ¿por qué pasa eso? Porque se tapa el retorno venoso, se hincha, se acumula de sangre así. Sí. Ahora, ¿qué pasa si es lo contrario? Si es la vena, sin englobarse la vena es la arteria. Se tapa la arteria y deja de llevar sangre a todo el brazo. Entonces, sí va a haber dolor, pero no va a haber hinchazón. Lo que va a haber es palidez y falta de llenado de sangre a toda la mano y a todo el brazo. Depende del nivel donde esté la trombosis arterial. Oiga, Doc, es interesante eso, muy... para que la gente sepa la diferencia entre una y otra. Y aquí la gente, para que lo capte mejor, ¿cuál es de mejor pronóstico, cuál es de peor pronóstico? Tiempo dependiente mayor es la trombosis arterial. La trombosis arterial. Una vez me acuerdo mucho de un paciente que estaba en urgencias con dolor en la pierna, dolor intenso. Sí. Ayúdenme acá. Pero así, el dolor, el inicio es un poco más súbito. Seguramente Calero tenía molestias previamente. Okay. O sea, aquí fue la obstrucción total. Pero generalmente las venas, como son más guangas, son más guangas. Y son más que en las arterias. Sí, son vasos de capacitancia, entonces puede, pues a lo mejor tardar más en obstruirse. Por eso creo que no fue demasiado agudo. Lo agudo esto que presentó fue porque obviamente pues un movimiento ya se terminó de tapar toda la vena. Pero las arterias sí son más agudas. Se forma un trombo, pum, tapa la arteria y comienza a dar dolor. Me acuerdo mucho de un caso que llegó con dolor intenso en la pierna derecha. Ayúdenme. Y blanca la pierna, maestro. Le checamos los pulsos pedios que le llaman, unas arterias que llevan sangre del tobillo, por la parte anterior del tobillo hacia todo el pie, y no se sentían. Le tocamos acá en la popitlias atrás, acá en la pierna, y nada. Pues traía un trombo en la vena, en la arteria femoral. No, hombre, ese para prácticamente en minutos más, amputación. ¿Qué cree que le pasó? Estaba un angiólogo y dijo, ¿sabes qué? Vamos a quirófano. Rápidamente, en quirófano, entró, metió ahí como un globito, no sé cómo le llaman, no me acuerdo técnicamente cómo se llama ese tipo de catéteres, metió como un catéter, un flop, sacó y se trajo el trombo. Y la pierna, ¡fum!, mágicamente volvió a tener circulación. Le salvó la pierna. Yo creo que es los arteriales. Sí, las arteriales, que también depende a qué nivel esté. Por ejemplo, vamos a suponer una trombosis venosa profunda que sea en las venas femorales o en las ilíacas, que es pues un poquito más hacia la parte abdominal, y que migre el trombo y que se vaya a las arterias pulmonares, entonces también puede ser muy masivo. Sí, claro. Pero digamos, en igualdad como de circunstancias, pues es más rápidamente agresiva una trombosis arterial. Ya. Qué interesante, ¿no? Sí, bastante. Y le preguntaba porque la gente luego puede decir, bueno, es que yo tengo un familiar que empezó con un dolor súbito de una extremidad, la tenía morada, o alguien más puede decir, no, pues es que en mi caso un familiar tenía la extremidad blanca. Sí. Entonces eso es importante, pero en cualquiera de las dos es necesario siempre ir con el médico.
Claro. Un hospital. Si quieren al último, para ahorita continuar con el caso, les hablo acerca de la prevención. Órale. ¿Cuáles son los factores de riesgo que favorecen la formación de trombos arteriales o de trombos venosos? Ok. Lo voy a apuntar aquí, prevención, para que no se me olvide. Si se me olvida, Panchito que me lo recuerde. Es correcto. Ok, entonces, bueno, qué situación tan dura. Se le llevaron se le llevaron al hospital, hicieron todos los estudios, determinaron que tenía una trombosis venosa, el famoso síndrome de Paget-Schroeder. Si estuviera la doctora Sophie. Sophie, ya no lo hubiera dicho adecuadamente. Y aparte nos hubiera pendejeado. Sí. Junto con pegado. Ahí le mandamos un saludo a la doctora Sophie. Un abrazo a todos nuestros lindos compañeros que han grabado con nosotros. Tenemos una lista. Aquí le va a estar apareciendo en estos momentos. Me han de estar odiando en nuestra casa productora Ucronia. Aquí están todos los que han participado con nosotros. Pepe Misterio, Mararriaga, Sofi Del Monte, Abigail Adame, Vania Narváez. Ay, sí se acuerda de todos, ¿eh? Pues ahí van. Wow. También el comandante. ¿Quién? El que le hice burla con el especial de Colosio, cuando estuvimos en zona forense. Sí, digo, también de ellos Ajá, en el documental, Raúl, estuvo El pediatra, también. el doctor. Sí, La el otra pediatra doctora, Toledo, la pediatra Lorenipedia. Ya son varios, ¿eh? Oiga, sí es cierto, ya son Sí, un ya buen que son han un colaborado con poquito, sí, nosotros. sí, necrointensivos. Adrián Rivas, el cirujano, que Sí, claro. también salió ahí. El doctor de toxicología. Ramsés Dorado. Sí. Oiga, sí es cierto, no lo había pensado. Han salido aquí Necro. No, y todos los creadores que nos faltan, que los colegas médicos, muchas gracias. Que Y nos vamos pongan. a seguirles dando más información Sí, claro. de ellos. Que nos pongan ahí quién quieren que colabore o quién quiere que vuelva aquí con Así nosotros. Perfecto. Entonces, ahí está. El Cóndor, Miguel Calero, fue llevado de urgencias a un hospital en Minnesota. Okay. Se lo llevaron a Estados Unidos, donde le extirparon la primera costilla para liberar el espacio y asegurar el flujo sanguíneo, además de la remoción o la extracción de los trombos venosos. Oiga, no, híjole, esta pregunta es buenísima. Yo no sé mucho de eso, pero pero a ver qué le invento. No me pregunte, dice. Oiga, Sí, diga. es que aquí me supongo que tiene que haber un tiempo específico para la atención de este tipo de trombosis. En este caso en particular, para la gente que así lo ha de pensar, llevarlo de un traslado de un país a otro, pues toma tiempo. Sí. ¿Ahí qué se hace en estos casos? Sí, aquí digamos no es tanta la urgencia de llegar a una sala de quirófano en este caso, o un cirujano cardiotorácico. En el caso que estamos hablando de Miguel Ángel Calero, ¿por qué? Porque primero se inicia anticoagulación, se da tratamiento médico. Eso ayuda mucho a que no se formen nuevos trombos, el trombo que esté aquí que se remueva un poco, ¿sale? Y que compre tiempo para entonces hacer una intervención más definitiva, o a lo mejor no, a lo mejor con la pura anticoagulación queda. En este caso, como tenía este síndrome de Paget, que justamente habla de un proceso mecánico obstructivo de las arterias, de las venas axilares, de la vena subclavia sobre todo, pues lo que ocurre es que eso favorece ese cizallamiento, ese como le llaman, se me fue el nombre, efecto cascanueces, así le llaman. Ya. Hace que se formen más rápidamente los trombos. Entonces, por eso tuvieron que liberar todo lo mecánico que podían. Pues a lo mejor no le pueden quitar masa muscular, pero sí le pueden quitar la primera costilla, que es la que justamente puede hacer más fenómeno mecánico de estar apachurrando esa vena subclavia. Y fíjese que quitar una costilla sí es complicadito, ¿eh? Sí. Uno como forense pues agarra el costotomo y muy rápido, pas. Incluso su servidor hace años trabajaba con una de estas como pinzas largas de jardinero. Sí. Y entonces ya llegaba yo, levantaba el colgajo en el abdomen, ya quitaba un poquito de presión, que de tal manera que quedaran las costillas expuestas, y llegaba y clac, iba corte y corte costillas, y ya después quitaba el esternón junto con costilla para aperturar la cavidad torácica y parte del abdominal. Y aquí en este procedimiento, Doc, que narra que que le quitaron la primera costilla,
sí está complicado. Sí. La primera costilla se va Imagínense, muy pegadito. ahí de Panchito, la primerita costilla que se le ve. Pues no se ve. Pero sí se ve muy bien. Sí, aquí está, mire. La subclavia. Y abajito la primera costilla. Ahí está. Es la que liberan. ¿Para qué? Pues para que tenga más espacio la vena subclavia. Órale, qué bonito. Que está muy bonito eso. Creo que sí, está bien anatómicamente Sí, está bien anatómico. hecho, ¿no? Bueno, entonces sí, maestro, ¿cómo ve? Ahí, bueno, pues toda la tecnología, todo, pues el apoyo del Club Pachuca para que, pues, su jugador de fútbol no tuviera complicaciones. Les digo, de las complicaciones que puede suceder en este caso son trombosis pulmonar, una embolia pulmonar que puede acabar con la vida del paciente. Sí, y sí se acaba. Sí, claro que se acaba. Y claro, obviamente al estancamiento pues, también puede haber luego procesos infecciosos y demás complicaciones. Ahora, fíjense muy bien, se les hizo raro el por qué pues formaba estos trombos a alguien relativamente joven. Digo, bueno, esta cuestión mecánica sí lo podría explicar. Sin embargo, a todo paciente joven se les hace estudios para ver si no tienen trastornos de la coagulación. Y se acuerdan que yo les dije que hay una parte protrombótica o procoagulante, o sea, que forma coágulos o que forma trombos, y otra parte anticoagulante o antitrombótica, depende del caso. Coágulo es algo bueno, trombo es algo malo, pero bueno. Entonces, si alguien está formando trombos de forma recurrente, tienen que pensar que tiene a lo mejor unas anomalías en sus factores de procoagulación o una deficiencia en los factores anticoagulantes normales. O sea, nosotros es normal que formemos un coagulito que se deshaga, que formemos un coagulito cuando no sirva se deshaga. Pero si no tenemos esa parte que deshace a los trombos, lo que son los factores anticoagulantes naturales, entonces los coágulos se van a quedar ahí y pueden crecer más y hacerse trombos. ¿Va? O si tienes una estimulación acelerada de la formación de trombos, también puedes ser una persona formadora de este tipo de situaciones, o sea, tanto trombosis venosas como trombosis arteriales. Qué interesante, ¿no? Sí, aquí fíjese que mucha gente puede tener la duda de cómo sé, doctor Zamarrón, si yo soy candidato a formar algo que se llama tromboembolia pulmonar. O sea, muchos coágulos van a llegar a los vasos pulmonares. ¿Cómo yo sé que yo soy candidato? ¿Actualmente ya hay algún estudio, doctor? ¿O el hecho de estar, digo, perdón por lo que voy a decir, pero el hecho de estar fumando constantemente es un factor de riesgo para producir trombos? Sí. El hecho de manejar, ejemplo, algunos anticonceptivos también me podría generar factores para después tener una trombosis. Entonces, sí, creo que esta parte es muy importante y necesaria que la gente lo sepa, que hay factores de riesgo para producir más trombosis. Sí. De que si ya de por sí traemos una cuestión genética aportado por mamá o papá, donde somos lamentablemente pues muy deficientes en este sentido de regular nuestros factores de coagulación, producir trombos, ¿qué otros factores me pueden generar mayor producción de trombos, doctor? Fumar, ser sedentario. Pregunta pivote, maestro. Esto es algo muy importante. Es una pregunta, yo creo que sumamente relevante, no solamente para este episodio, sino para cualquier persona, cualquier seguidor que aquí esté escuchando este episodio. Se llama triada de Virchow o triada de Virchow, como quieran decirlo. A mí me gusta más decirle Virchow. ¿Virchow? Sí. Yo digo Virchow porque así se lee, sí. Pero así es Virchow. Ajá. Ok. Los tres factores principales que hacen que se formen trombos en las venas es, 1, lesión endotelial. ¿Qué significa eso? Lesión por adentro de los vasos sanguíneos. Hay unas células que recubren justamente a las venas que sirven para liberar sustancias anticoagulantes. De hecho, ahí se liberan los anticoagulantes para que la sangre... En el endotelio ahí se liberan algo que se llama glucocáliz, que es una capita que está ahí arribita del endotelio. Son esas capitas. Sirve para que no se fuguen proteínas, un chorro de cosas, para que ande circulando bien bonita la sangre. Si se daña esas partes internas, entonces no se liberan los factores de la coagulación. O sea, factores de anticoagulación, mejor dicho. Sí. Y entonces se favorece más a que se formen coágulos o trombos. Y aparte,
ese endotelio y el glucocáliz tiene cargas negativas. Claro. Cargas negativas tiene las paredes internas de las venas y de las arterias, ¿verdad? Cargas negativas tiene la albúmina, que es la principal proteína de la sangre. Entonces, negativo con negativo, ¿qué pasa? Se repelen. Así es. Y pues es como circula la sangre. Digo, obviamente por este jefe que está mandando sangre, o sea, que está bombeando, ¿no? Entonces, si se daña el endotelio, ustedes dicen, ¿pero por qué se va a dañar el endotelio? Hay diferentes situaciones, cizallamientos, como en este caso, Sí. y el tabaco. El tabaco. El cigarro, todos sus componentes tienen la capacidad de dañar internamente a los vasos. De hecho, está documentado que hay personas que tienen muy buenos hábitos, etcétera, y lo único que tienen es el tabaquismo y tienen más riesgo de trombosis, más en cualquier lado, pero también la trombosis arteriales, o sea, lo que son los infartos. Ok, qué interesante. Sí, trombosis coronarias. Sí, maestro. Entonces, esa es la lesión endotelial. Sí. La siguiente es algo que se llama éstasis venosa. Cualquier cosa que haga que no se mueva la sangre de regreso al corazón, que se quede estancada, va a ser obviamente más propensa a que se formen trombos. Es como si un agua estancada. Una agua estancada es peligrosa porque ahí se van a formar bacterias, mal olor, lo que sea, ¿no? Entonces, si se estanca. ¿Y cómo se estanca? Con la inmovilidad. Lo que es el sedentarismo, lo que es la obesidad, ¿sí? Aquellas personas que tienen un exceso de grasa corporal, pues todas sus venas no tienen una buena función, las válvulas que tienen esas venas no hacen una buena función de retorno venoso y se quedan estancadas en las piernas, tienen, pues digamos, más trabajo que realizar para retornar la sangre. Eso es lo que es la éstasis venosa, entre algunos otros factores. ¿Qué le Ahora, parece, Doc, si mencionamos rápido el hecho de que también permanezcan mucho tiempo sentados o si hacen viajes prolongados? exactamente. Entonces, porque se levantan, ya hicieron alguna formación del trombo por esta triada que está alterada, por lo que usted guste, de que las presiones en los vasos sanguíneos se modificaron, se produjo una pequeña salida que después empezó a haber alguna alteración con los factores de coagulación. Llegan, ejemplo, se me ocurre Oaxaca, llega a Ciudad de México, Sí. 6, 7 horas después, una manifestación 10 horas después, el señor con factores de riesgo como obesidad, el sedentarismo, el fumar, doctor, de repente dice, bueno, pues ya llegamos, se levanta, camina, le falta el aire y ¡pum!, falleció. Entonces, esto también es importante. ¿Qué les recomendaría, doctor, si hacen viajes largos y si tienen factores de riesgo? ¿Convendría tomar algo? No está tan descrito, algunos dan de forma así como, pues, de recomendación, enoxaparina, subcutánea, en viajes muy prolongados, pero no es algo que esté regulado, no es algo que realmente tenga, pues, alguna validez así suficiente. Lo que sí es que tengan movimientos. Se recomienda que tengas un movimiento de dorsiflexión. ¿Para qué? Para que estés teniendo la función de bomba de los músculos de aquí de las pantorrillas y estén regresando la sangre con más facilidad. Que te pares, que no tengas más de 1 a 2 horas de forma continua estar sentados y que, eso que mencionó es muy importante, que no tenga nada que mecánicamente impida el retorno venoso. Es decir, que no esté tanto tiempo sentado y aplastada así las piernas, o que usen algunas medias que compriman aquí, o sea, unos calcetines acá, o sea, toda esa cuestión también es importante que la tengan en cuenta. Y es parte, al final de cuentas, de la éstasis venosa. Entonces, tenemos la lesión endotelial, la éstasis venosa, y la tercera parte de esta triada, que es hipercoagulabilidad. La hipercoagulabilidad son situaciones algunas veces genéticas por deficiencia de factores anticoagulantes, pues, hacen muchos trombos, o por la presencia o la expresión mayor de factores procoagulantes. Y ustedes se preguntarán, oigan, ¿y por qué luego los anticonceptivos orales pueden aumentar los riesgos de trombosis venosa? Es porque tienen hormonas que hacen, todas las hormonas hacen que se relaje el músculo liso y que entonces sea, pues, un poquito más de estancamiento de las venas, y por eso se forman los trombos más fácilmente en mujeres que están tomando anticonceptivos. Entonces, ojo, eso puede suceder. En este caso, Miguel Calero, ¿qué creen?
que tenía, los hematólogos que le hicieron todo su abordaje, sí decía, le determinaron que tenía un trastorno de la coagulación. Sí, caray, tenía una trombofilia hereditaria. Esto fue en el 2007, o sea, en ese mismo año que tuvo esa trombosis de la vena subclavia, axilar y subclavia, y su cirugía, pues se le diagnosticó que era eso. Entonces, a partir de ahí, se le prescribieron anticoagulantes y estaba de forma continua o tenía que tomar diariamente anticoagulantes para que no se volviera a formar trombos. Ok. Algunas veces los dejaba de tomar, algunas veces los seguía tomando y le daba miedo tomarlo a lo que decían, porque como seguía haciendo deporte, entonces, sí, claro. pues tenía miedo que tuviera algún sangrado, ¿no? Entonces, eso es interesante que lo tengamos en cuenta. Ahora, los hematólogos, le digo, le prescribieron de por vida los anticoagulantes sin que lo suspendiera. Sin embargo, les digo, ocasionalmente él lo suspendía. Entonces, él, pues sí tuvo un retiro ya en 2011. Fíjense muy bien. El desgaste físico acumulado llegó a su límite en marzo de 2011. Fue un momento triste para Miguel Calero y la afición de Pachuca. Durante un partido oficial contra el Atlante, Calero abandonó la cancha por un dolor insoportable en su brazo izquierdo. O sea, imagínense, todavía seguía jugando con anticoagulantes prescritos, pero como él tenía miedo, ojo, cuando ya tienes una trombofilia, ya sí se recomienda que el deporte profesional o de impacto se suspenda. Es lo que le quería preguntar, doctor. ¿Qué tantos riesgos tiene el hecho de que una persona esté anticoagulada y reciba algún impacto, algún golpe? ¿Sí puede repercutir para terminar siendo paciente de terapia intensiva, por ejemplo? Claro, sobre todo cuando son hemorragias cerebrales. Si alguien está anticoagulado, ya sea con anticoagulantes más antiguos, warfarina, senocumarina, o más nuevos, como rivaroxaban y todos estos nuevos, claro que sí, maestro. Si tiene, por ejemplo, un balonazo a nivel de la cabeza, o una sacudida, usted lo sabe. Sí, el golpe contra golpe. Un golpe contra golpe, se rompen vasos sanguíneos y hay hemorragias. Y como está anticoagulado, pues no tiene los factores adecuados o funcionales para tapar ese sangrado. Entonces, sí, claro, una hemorragia cerebral pueden llegar a terapia intensiva, que es lo que más puede llegar a suceder. Por eso yo considero, y a lo que está escrito, es que era intermitente en su anticoagulación por el miedo que tenía. Ahora, para el otro lado, maestro, si no está tomando anticoagulante, alguien que tiene ya una trombofilia, la deshidratación y el movimiento también, o sea, sobre todo la deshidratación hace que forme o que predisponga que se formen trombos. Oiga, doctor. Entonces, él estaba así. Sí, entre la espada y la pared, Entre la espada y la pared del Miguel Calero, y seguía jugando profesional. O sea, desde 2007 que le prescribieron hasta el 2011. 7, 8, 9. Casi, pues sí, 4 años. 4 años jugando ya con ese diagnóstico. Qué difícil. No, sí, horrible, porque aparte, imagínense, es el sueño de su vida. Está entrenando para ser un deportista de alto rendimiento. Y esto es horrible, doctor, cuando ellos se entrenan, y se lo digo por algo similar que me pasó en un diagnóstico, de que uno está entrena uno fuerte, y creo que el paciente se deprime mucho cuando dice, pero ¿por qué si yo estoy entrenando, estoy haciendo ejercicio, estoy ayudando a mi cuerpo a tener un mejor pronóstico? Si me llego a enfermar con el paso ya de la edad y el envejecimiento, ¿por qué mi propio organismo me ataca con una enfermedad de difícil pronóstico, difícil manejo, y que sobre todo me aleja de mi sueño o me aleja de mis planes? Mire, le dio en el clavo, porque estos son hipótesis que nosotros estábamos lanzando, porque pues después, cuando se retira, él sigue en el fútbol, pero como entrenador de porteros. Entonces, verse alejado de su sueño. Sí, claro. O sea, tan cerca y tan lejos. Ahora ya no él era el portero titular, el portero profesional. Era el que entrenaba a ese portero. Imagínese. No, y sobre todo... O sea, ya no podía hacerlo. Es como si usted, Sí, claro. vamos a suponer, en un momento, o yo, ¿sabe qué? Yo soy intensivista, yo sé hacerlo, pero ya no puedo hacerlo, ya nada más tengo que ver a alguien que lo haga.
yo creo que sí me Es deprimiría. mucha frustración Sí. y depresión. Ahora, mi doc, aquí yo quisiera preguntar esto para toda la gente que va a tener duda. ¿Yo cómo sé si tengo un problema en la cuestión hematológica? Uy, es Sí, buenísima. porque fíjese, aquí, y eso yo le agradezco mucho que la idea que usted sacó con Necrointensivo es es un canal que tiene un objetivo de dar información médica para que toda la gente que nos ve, como que usted le siembra la duda y diga, yo no quiero terminar en la plancha de un forense porque, ¿qué tal si tengo esto? A ver, voy a que me hagan. Yo escuché a un barbón. Sí. Yo no le digo a la otra que siempre usted la completa. Dientes chuecos. Ay, me vale. Yo escuché a un barbón y a un pinche muñeco prehispánico todo prieto, naco corriente, como luego me han puesto. Pero tengo la duda, ¿qué tal si yo la tengo? Porque un familiar me dijeron por ahí que cuando falleció joven de 45, 50, tuvo algo que se llama tromboembolia, no sé qué, porque Sí. hay gente que no está muy adecuada a los términos médicos y es muy válido, no se dedican a ello, pero ya tienen esa duda. ¿A dónde podemos acudir, doctor, si yo ya tengo algún antecedente de algún familiar que haya muerto de manera súbita, me acordé que ya se le inflamaron alguna extremidad, que tenía la extremidad tal vez muy fría, se le puso morada, ya después terminó en el hospital y falleció? Y tengo esta duda de que si yo tengo algún problema en mi sangre, en mi circulación, ¿cómo puedo iniciar un diagnóstico de este tipo temprano? Lo primero es dirigirse directamente o con un médico internista o directamente con un hematólogo. Si ya hay antecedentes muy claros de enfermedades de la sangre en la familia, pues directamente con un hematólogo. Empiezan con lo básico. Biometría hemática va a ver si no son problemas de plaquetas bajas. También hacen unos tiempos de coagulación para ver si no están alargados y Sí. entonces justamente tenga datos indirectos de que alguno de los factores esté fallando. Y después directamente se hacen mediciones de proteína C, proteína S, que son las que son anticoagulantes, o algunos otros factores como que favorecen a la procoagulación, como factor de Leiden y algunos otros. Entonces, ese es el paso. Internista, hematólogo, estudios de sangre básicos, y si sale algo anormal, entonces directamente a ciertas enfermedades hereditarias que están descritos como deficiencias de factores anticoagulantes, como estos que mencioné, proteínas C y S, o factores potencializados procoagulantes. Pero ese sería el camino, sobre todo, como bien lo dice, si ya hay antecedentes de su familia de que ha habido eventos de trombosis, más hacia el lado de trombosis venosas y medias atípicas, es decir, de presentación jóvenes, sin los factores de riesgo que ya les dije. Si alguien es joven, no fuma, no tiene obesidad, no es sedentario, no tiene anticonceptivos orales, dices, ay, ¿por qué está haciendo esto? Bueno, Sí. en su material genético ya trae una alteración que predispone a la formación de trombos, como lo tenía Miguel Calero. Sí, sí. Me di a la tarea de investigar si sabía cuál trombofilia específicamente tenía, pero no está descrito. E independiente a veces de la trombofilia que tiene, pues el tratamiento es anticoagulante de por vida. Entonces, Híjole, qué difícil. sí, qué difícil. Entonces, se asume que nuevamente pues tuvo un evento trombótico, otra vez una trombosis venosa en el partido, pero también, maestro, se tiene la idea y se tiene pues de conocimiento que también ese clavo centromedular, ¿se acuerda que le Sí, pusieron sí, claro. en 1994 cuando todavía jugaba en Colombia? Le estaba dando problemas. Aparentemente se asociaban a algunos procesos de infecciones, a una fístula. Se hizo fístula del hueso a, no sé si a piel o a músculo, tenía fístula, entonces tenía un dolor también asociado a ese clavo centromedular. Imagínese todo el dolor que presentaba Calero cuando salía a jugar a partir desde 2007 hasta 2011. Y en 2011 le dio en un partido contra el Atlante, otro equipo profesional de fútbol en esos momentos. Y el Atlante. El Atlante. Pues justamente salió por el dolor intenso en el brazo y dijeron, ¿sabes qué? ¿Cuál sería el proceso o el protocolo a seguir? Has tenido infecciones de ahí del brazo recurrentes, has tenido la fístula, lo que hay que hacer es quitar ese material extraño que tu cuerpo pues está de alguna forma
rechazándolo. Entonces entró a una cirugía a retiro de clavo centromedular, lo que habíamos dicho previamente, en Guadalajara, Jalisco, aparentemente en un hospital. Se le retiró el material y se le hizo un aseo, una limpieza del hueso dañado, y a partir de ahí, pues él ya no tuvo, ahora sí, la seguridad, ya no tuvo la prescripción y pues la asesoría médica para que siguiera jugando, y se tuvo que retirar. Imagínese la frustración, Sí, la frustración, la impotencia. tremendo, de su propio cuerpo, como pues con esta alteración genética le jugaba una mala partida, de que él dando su máximo esfuerzo, logrando su sueño, a los pocos, pues, en poco tiempo, ¿sabes qué? Retírate porque ya no puedes estar aquí por tu salud. Híjole, eso es terrible, es muy frustrante y causa mucho enojo, doctor. Sí. Anunció su retiro el 29 de septiembre de 2011 de forma oficial y pasó a ser de forma inmediata entrenador de porteros de el Pachuca. Ese portero que era el segundo portero, el tercer portero, el portero de las fuerzas básicas, ahora él los entrenaba. Su lugar ya estaba siendo ocupado por alguien más. No nada más es un entrenador de porteros, regularmente son varios, pero ahí está esa situación. Ahora, fíjense muy bien, algo que es, pues ahora sí, el desenlace fatal, ya para ir aterrizando el vuelo, dice el maestro Jorge Olivares. La suspensión del tratamiento, pues aparentemente por iniciativa propia en 2012, porque como quiera seguía en la actividad física, ya menos demandante, pero Sí. seguía. Lo que ocasionó fue que en algún momento en su domicilio comenzó a tener dolor de cabeza intenso. Un dolor de cabeza intenso, Híjole. comenzó comenzó a tener disminución de su estado de alerta y se lo tuvieron que llevar de urgencia a el hospital. Está determinado, está escrito que el 25 de noviembre de 2012, o sea, si se dan cuenta, pues ese se retiró en septiembre de 2011 y en 2012, o sea, ya estando en el retiro, con tan solo un año siendo entrenador de portero, en su casa en Pachuca Hidalgo, pues su sangre volvió a hipercoagular y de forma masiva, pero esta vez no en una vena, sino en una arteria, Híjole. en la arteria carótida. ¡Sas! Ahí lo que está, todo esto, lo que hemos hablado, se va aterrizando. ¿Qué es más peligroso? La arteria. La arteria. Y aquí la carótida, bien importante, lo vamos a hacer rápidamente en Sí. este esquema, mi estimado doctor. Sí. ¿No quiere que le preste el mío? A ver, vamos con Samarrín. Cuídelo bien, Justamente. maestro, porque usted tiene el suyo. No me le vaya a hacer una autopsia ahorita. No, un vudú. Fíjese aquí, muy interesante lo que usted nos indica. Aquí, muy cerca, en donde está mi dedo, está la parte anatómica de los vasos dentro de esta parte muy importante que es el cuello, que es la unión entre el torso y la cabeza. Pero esta es una estructura muy delicada, doctor, el cuello, para todas las amigas y amigos. Sí. Lo que tienen que cuidarse es muy bien el cuello por dos cosas, más bien por tres, fíjese. La parte de los vasos sanguíneos, nada más llega la que es la carótida, que viene directamente, doctor, si usted me lo permite, aquí con este modelo A ver precioso. si luego le compro unos para usted. Ah, muchas Yo no me ando metiendo con su panchito. No se crea, no se crea. Vea cómo viene directamente la aorta. Claro. Hace el famoso callado de la aorta, que es esta curva. Y aquí nos dan vasos muy importantes. El tronco brachiocefálico, Sí. lo que es la subclavia y la carótida izquierda. Entonces, son ramas muy grandes que traen mucha presión. Por eso, fíjese, esto es apasionante, ¿eh? En un degüello, doctor, vemos muy bien en una pared como la que tenemos aquí, muy bonita, blanca, el patrón hemático de mancha, una mancha por proyección, porque justamente al hacer la incisión, que trae mucha presión, porque va directamente hacia la cabeza, pues sale y mancha la pared de una forma muy característica. Porque está inyectado directamente del Exactamente, corazón. viene del corazón. Entonces, imagínese una cuestión de una trombosis Sí, de la claro. arteria que va directamente hacia el cuello, que es la carótida izquierda. Déjese del tronco brachiocefálico, que hace tal vez una pequeña escala, pero la izquierda es la que lleva directamente. Entonces,
nada más eso, imagínense, cómo llega la trombosis hacia la arteria y hacia dónde va a ir mi doc, hacia el cerebro. Sí. Entonces, la parte más vital y más importante, digo, no es por menospreciar a todos los órganos, pero pues el jefe es el jefe. Mire, hasta tiene aquí esta partecita donde ya vemos aquí el cerebro, mire. Ahí se lo encargo, no me lo voy a desmadrar. Ahorita haciendo cortes. Le está haciendo la autopsia a mi monito. No, pero mire, está padre porque quitamos el encéfalo, Claro, mire, claro. y entonces vea directamente los vasos del cuello hacia dónde van. Hacia el cerebro directo. Y esto es importantísimo porque cualquier doctor, este amigo no está diseñado para no soportar que no llegue ni glucosa Ni oxígeno. Claro. ¿Y qué vamos a tener cuando hay un trombo en la arteria? No llega ni glucosa porque va en la sangre, ni llega oxígeno. Ah. Entonces, vea lo difícil. Le regreso a Samarrín. Ya se le puse. Si las amigas y amigos quieren que se llame Samarrín, pongan ahí en los comentarios. Y fíjese, le voy a hacer Sí. un pequeño paréntesis o voy a ligar un poquito. Y fíjense muy bien, este amigo, como dice, en realidad son dos amigos. Ajá, sí. Oh, Entonces, fíjense, si Calero, por ejemplo, es derecho, Ajá. su hemisferio dominante es el izquierdo. Entonces vamos a suponer, porque eso pues yo no lo encontré y no sé si está escrito, yo lo busqué y no lo encontré, pero bueno. Pero a lo mejor vamos con hipótesis médicas. Vamos a hipótesis. Sí. ¿Y de qué lado ocurrió toda su trombosis venosa? Sí, Del lado izquierdo. así es. Vamos a suponer que también ahí contribuyó por cercanía hacia el callo de la aorta y la carótida izquierda, ¿sí? Okay, que se divide en interna y externa y le llevan sangre y llegan acá finalmente a lo que son las arterias cerebrales, la anterior, la media y la posterior. Vamos a suponer que se tapa la común, la carótida. No, ya le desgració toda la vida. Exactamente, la izquierda. Sí. Su cerebro dominante o su lado dominante es el izquierdo. Es más catastrófico, Sí. afecta habla, cognición y más fácilmente puede condicionar una lesión neurológica o inclusive el fallecimiento por muerte cerebral, que fue lo que le ocurrió a Miguel Calero. Y esto es importantísimo, Doc, porque la gente tiene que saber cómo una falla en el cuello, doctor, en el cuello, que mucha gente va a decir, pero no tiene nada que ver el cuello con el cerebro. Fíjese, una falla en el cuello, en el vaso, que se tape, ¿cómo afecta la vida de todo un ser humano? Y esto es importantísimo, y lo decía el doctor Vic, y le mandamos un gran saludo al ortopedista de México. Le mandamos un saludo al doctor Vic. ¿Cómo el hecho de que vayan y se truenen el cuello puede ocasionar lesiones vasculares, Doc? Que le van a fregar por toda la vida a la persona. Puede haber trombosis o puede haber disección Sí. de la carótida, Así es. que se despegan las partes internas, se forma sangre o ocluye como quiera. Sí. Al final de cuentas, mientras ocluya, ya sea por disección Ahí o todo por mal. trombosis, claro, Muerte exactamente. cerebral, doctor. Y fíjense, lo que es lo agresivo que presentó esta situación Miguel Calero. El 25 de diciembre de 2012, que les dije, en su domicilio presentó el dolor de cabeza y el deterioro neurológico. Y fue un coágulo completo. Ahorita me voy a fijar bien, porque parece que sí fue parece que fue en la derecha. Parece que fue en la derecha. Ahorita, aquí va a estar apareciendo la noticia, si fue en la derecha o fue en la izquierda, pero bueno, son hipótesis. Sí, son Al final de hipótesis, cuentas, obviamente. la verdad, maestro, cualquiera de las dos son Sí, catastróficas. No, les va muy mal, doctor. Finalmente es uno de los cables principales para el cerebro, doctor. Sí, claro. Entonces, le provocó un infarto cerebral, o sea, la ausencia de llegada de sangre al tejido cerebral hizo que se muriera tejido cerebral, un infarto cerebral, y fue trasladado de emergencia al Hospital de Alta Especialidad en la Ciudad de México. Y un día después, el 26 de noviembre, fue intervenido quirúrgicamente por un neurocirujano intervencionista para intentar liberar el flujo de oxígeno al cerebro y se le mantuvo bajo sedación profunda. Le liberaron, le quitaron la trombosis, pero el daño ya está hecho. Sí. Tiempo es tejido, tiempo es cerebro, tiempo es vida. Imagínense, si deja de tener oxígeno o glucosa, como bien lo dice usted, el cerebro, después de 5 minutos, ya las secuelas son irreversibles. Así que él lo mantuvieron en ventilación mecánica, en la terapia intensiva, con sedación profunda, para ver si su cerebro se le comenzaba a mejorar, se comenzaba a deshinchar, porque cuando pierde oxígeno, las neuronas se rompen, Sí. se hinchan. Y la membrana que cubre
para toda la gente que nos sigue, digamos, esta es nuestra célula y ¿qué está protegiendo la célula? No es una pared, es una membrana, pero imaginemos que es la pared de su casa, de cada una de estas personas. Ajá. Entonces, cuando viene una de estas alteraciones, Doc, ¡pum!, como bien dice, se hincha o se rompe esta pared y hay grietas. Y entonces nuestras células se lesionan de la membrana y una vez obteniendo una lesión irreversible de la membrana, ya no hay nada que hacer, doctor. Exactamente, necrosis celular. Así Es un tipo de muerte celular no programada, se llama. Perfecto, porque existe la apoptosis. Sí. La apoptosis es la muerte celular programada. Todos tenemos ciertos códigos para Así. morir a ciertos tiempos. Fíjese cómo hasta nuestras pequeñas células tienen un ciclo, doctor. La famosa apoptosis. Me trabé, perdón. La apoptosis. Bueno, ok. Y bueno, del 26 de diciembre de 2012 al 1 de diciembre estuvo con todas las atenciones y fue este día donde los médicos ya intentaron retirar la sedación, pero detectaron un edema cerebral importante, una inflamación severa, o sea, algo de hipertensión intracraneal, mucha hinchazón dentro del cráneo, y era irreversible. El 3 de diciembre de 2012, tras sufrir una segunda trombosis masiva, el equipo encabezado por el doctor Edgar Natal, así está escrito en los diferentes medios, diagnosticó que ella tenía criterios de muerte cerebral o muerte encefálica. Y entonces el 3 de diciembre, pues prácticamente se determina su fallecimiento. Porque, recuerden algo, cuando hay muerte cerebral o muerte encefálica, legalmente ya es un fallecimiento y se emite un certificado de muerte encefálica y puede que sea donador de órganos o puede que no. Si es donador de órganos, pues se va a quirófano, se extraen los órganos y ahí pues prácticamente se quita el soporte para que deje de latir el corazón. Y si no es donador de órganos, pues habla con la familia y se le quita el soporte para ya que deje de latir su corazón porque ya está con fallecimiento. Qué duro, ¿no? Me dice ahorita que tocó lo del muerte cerebral. Es muy terrible cuando conocemos a una persona que sabemos su risa, sus gustos, el calor cuando nos abraza, la fraternidad. Y lo digo por la cuestión de su familia y del equipo donde él estaba jugando. Y que de repente digan, oye, ¿te acuerdas de este cuate, de Chucho, de Chuy? Pues estaba con muerte cerebral. Sí, caray. ¿Y qué es lo que pasa con la familia, doctor, o los amigos? Llegan al hospital y lo único que encuentran es un cuerpo hinchado, con edema, porque también ya ve que llega un momento en que se pueden encharcar, o sea, se acumulan muchos líquidos, o un cuerpo ya caquéxico, conectado a un respirador, el famoso sonido, que digo, usted como intensivista, pues ama este sonido, porque lo trae, es nato el de usted, el de... Ajá, pero para alguien, muchas veces este sonido lo va a estar recordando hasta su última existencia y lo va a relacionar en decir, es que ese sonido me acuerdo cuando Chucho lo fui a ver y estaba pues ya con muerte cerebral. O sea, vean la profundidad de lo que significa tener un paciente así, doctor. Sí, y además, digamos, ese choque de ideas, el tú ver a alguien que se le mueva el tórax, que su corazón se contraiga, lata, su corazón tenga presión, tenga oxigenación, pero que esté muerto, la gente no comprende. Sí, no porque comprende. justamente como ahorita decía el maestro Jorge Olivares, o sea, la muerte cerebral es ausencia de flujo del cerebro. O sea, el cerebro ya no tiene flujo. Ya no hay forma de que vuelva a tener flujo. Y este tejido pues se va a ir deteriorando y prácticamente de tarde que temprano pues va a comenzar también a tener disfunción cardíaca. Y pues la muerte o la falta de latidos del corazón. Pero la muerte técnicamente, médica y legalmente es cuando hay ausencia de flujo. Para eso se hacen estudios. Se hacen angiotac cerebral. Se determina así con certeza que no hay flujo sanguíneo Sí, acá. el electroencefalograma. No solamente, bueno, el electroencefalograma que era como lo clásico, porque no hay actividad eléctrica, Así es. pero ahora lo correcto más técnicamente es, sí, electroencefalograma para decir, no hay actividad eléctrica. Bueno, hay que corroborar que no haya actividad mecánica, o sea, que no haya flujo.
Sí, que no haya flujo. Se entendió aiga, pero dije haya. Que no haya flujo. Sí, está muy, Sí, muy, doctor. muy delicado todo esto. Algo más que quiera para ir cerrando esta situación. En este caso, pues no hay necropsia. No hay necropsia. Hay pues una causa médica y con eso pues es suficiente Es correcto. que se le haga certificado, ¿no crees? Sí, sí, en este caso como es una muerte lamentablemente derivado de una enfermedad, entonces no hay necesidad de hacer una necropsia, como bien lo dice, excepto, digamos, la ¿dónde podría haber una necropsia, mi doc? Que por ejemplo, derivado de un accidente que fuera, ejemplo, otro caso ficticio, que fuera a atajar, ¿le dicen atacar o atajar? Atajar Atajar el el balón. intento del gol, el balón, y que ahí en ese momento se fracturara el brazo y terminara teniendo Ah, una trombosis o una embolia grasa, y de la embolia grasa tal vez una muerte cerebral, ahí sí se haría una autopsia, porque es un evento traumático, ejemplo, un accidente, en determinar qué fue lo que provocó la muerte, tipo de muerte, es una muerte violenta derivada de un accidente. Ahí sí, pero en este caso que ya traía una situación genéticamente hablando por una alteración en la coagulación, pues ya no se hace autopsia. sí, ya había un expediente. Sí. Por ejemplo, un boxeador dentro del boxeo que llegue a fallecer. Ahí sí, doc. Ah, Generalmente se tendría que hacer, sí, porque es una, a pesar de que está permitido, y legalmente no hay consecuencia, porque ellos saben muy bien que al subirse al ring, sí. incluso los luchadores dicen, sabemos cómo subimos, pero no sabemos cómo vamos a bajar. Entonces ya saben ellos el riesgo que amerita, y si determinara en un momento dado el seguro, las aseguradoras, ¿sabes qué? Sí, tu médico me firmó el certificado, tenemos el expediente clínico, pero yo como seguro necesito una autopsia para también que el forense me corrobore. Digo, no Claro. en todos los casos, depende en qué legislación, por ejemplo, en qué lugar, pero así se podría manejar. Podría ser nada más clínico o ya también se podría necesitar un forense. No, qué interesante, Sí, qué sí, está muy interesante. interesante. Sí, más adelante sí vamos a ver unos casos donde sí hubo necropsia. Ok. En las demás situaciones, en los demás episodios de esta trilogía, De trilogía de de fútbol mexicano, bueno, pues con obviamente fines u orientación hacia el Mundial de Fútbol que ya está en estos tiempos, en junio 2026, a ver cómo le va a México. Yo creo que puede llegar a cuartos o hasta semifinales. Ah, ya. Sí. Es que a mí Me no me vale gusta el madre, me vale madre A donde mí llegue. no me gusta el fútbol, doc. A mí sí me gusta. A mí no. No, sí, a mí sí me gusta mucho, mucho. Ahí le vamos a invitar al doctor Zamarrón unos nachos con queso y unos guacamoles con Sí. pico de gallo. Qué Está bien. bueno. Fíjese que hace poco entrevisté a Asturiano, es un luchador profesional de Órale, qué lucha libre. padre. Oiga, Sí. deberíamos de ir a entrenar un día con ellos. Sí, fíjese que tengo un nuevo proyecto, les quiero contar también a los A ver, venga, compañeros, venga, sí, sí. que se llama Críticamente Podcast, en el Ah, cual, bueno, mis amigos de Ucronia, ellos son una casa productora, a nosotros nos hace la postproducción, pero ellos pues crearon ese concepto con su servidor y estamos entrevistando el lado oscuro de las profesiones. Porque muchos dicen, sí, que el jugador de fútbol, sí, que el luchador, que el forense, que el cardiólogo, que el policía, o sea, te cuentan siempre lo bueno, pero siempre hay partes duras. Entonces, yo ahí me enfoco, por ejemplo, las lesiones del luchador, las muertes súbitas que pueden ocurrir. Me centro más en ese lado, pues como decía, oscuro y las aventuras sí, sí, difíciles claro. que han pasado y se pone bien interesante. Reaccionan a TikToks, Órale. sacan preguntas del público. Entonces, está muy padre ese episodio y luego quiero invitarlo. Sí, claro que sí. Reaccionamos a varios TikToks porque hay Sí, varios que ahí me deben sí, de sí. que se levantan y que lloran y no. Exactamente. Hay que quitar esa mentira. Pero también conozco a un policía de Temu, Sí. por si Sí. lo quiere entrevistar, de policía de Temu que no sabía ni Ni atrapar, ni atrapar a un al feminicida. feminicida de Temu. Sí, y entonces, por ejemplo, ya por ahí tenemos episodios de un rescatista Ajá. que ante huracanes o Oh. temblores o terremotos, un cardiólogo intervencionista, una psiquiatra.
Entonces, ahí vamos. Sí, interesante, está padre. Lo Sí, queremos sí. invitar para que Sí, luego claro, sí, mira. ahí vaya con Ahí nosotros. llevo las conchitas y el café. Sí, ándele. Nos aventamos unas conchitas. Entonces, sí, justamente no vemos a veces la parte oscura o el lado oscuro de las profesiones o de los oficios. Y en este caso del fútbol, así es. O sea, vemos al arquero, al campeón de la Copa América, al campeón del fútbol mexicano. Pero detrás de él, este peregrinar, imagínese, o sea, este peregrinar desde el 2014 que fue la fractura expuesta. Digo, 1994, Sí. perdón, no, 2012, 2014, no, 1994. Imagínese, 1994 hasta su fallecimiento justamente el 4 de diciembre de 2012 a las 12:13 horas fue determinado ya oficialmente fallecido. Híjole, A los 41 años de edad en la Ciudad de México. La leyenda colapsó de forma definitiva. ¿Qué le pareció este caso, no, maestro? Doc, me sacó de onda bien gacho. Porque, Somos una caja de sorpresas. no, sí, y sobre todo una caja de Pandora, Doc, el lado oscuro. Sí. Porque fíjese, me caray. sacó de onda ahorita 41 años, doctor. Y ya un problema genético por un problema de coagulación, la fractura que le contribuyó también a lesionarse más la estructura de su miembro superior izquierdo. Fíjese, a veces dice uno, yo no creo en esto, ¿no? Pero cómo la tragedia constantemente, digo, para mí es una cuestión de vida, probablemente son pues situaciones que van de la mano con otra, incluso la famosa ley de Murphy, de que si sale mal todavía puede salir aún peor. Peor. Entonces, pero a lo que voy aquí, fíjese, una persona que trabaja mucho logra su sueño, ser un deportista de alto rendimiento, y aquí viene la cuestión antagónica, ser un deportista de alto rendimiento y que su propio cuerpo lo lleve al colapso y a la muerte. O sea, no fue un factor externo de que él haciendo alguna situación de riesgo, ejemplo, tomar y luego conducir y que haya chocado y esto haya ocasionado el deceso, o que le gustaban los deportes extremos y subió una moto, o que tomó alguna sustancia y que lo ocasionó que O tuviera un alguna, accidente. o alguna enfermedad aguda. Sí, claro. No, aquí no, doctor. O sea, su propio cuerpo le ocasionó perder su sueño y después Su perder vida. su vida. Sí, claro, porque todo fue en relación a accidentes en el fútbol, pero, Sí. por ejemplo, en este caso, la fractura durante pues, un partido, Sí. su fractura expuesta, luego su masa muscular y su profesión de ser portero le hizo que le causara el síndrome Payet Imagínese, y ahí trombosis. Pero ¿por qué trombosis? Descubrieron que tenía una enfermedad Sí, hereditaria. No, o sea, se le genética. fueron jalándole el hilito y todo esto ocurrió. Qué difícil, qué difícil. Reflexión final, mi estimado doctor. Pues yo creo que todos debemos de hacernos un chequeo, al menos una vez al año. De regalo Indep- de cumpleaños. Independientemente si te encuentras en buenas condiciones o te persigues en buenas condiciones, un chequeo general, una biometría hemática, o sea, el conteo de las células sanguíneas, una química sanguínea, que donde viene la glucosa, donde viene la función renal, unas pruebas de funcionamiento hepático, un perfil de lípidos, colesterol, triglicéridos. Su antígeno prostático. Ya después, Ya. hay algunos check-ups específicos. Sí, Las sí, mujeres, sí. por ejemplo, cuando inician su vida Así. sexual, ya tienen que llevar Papa Nicolaos. El hombre después de los 40 ya tiene que hacerse el chequeo de próstata. Pero también hay por ultrasonido, no se preocupe. Y por sangre. Y por sangre, mejor. También las mujeres después de los 40, también mastografía, las mastografías, y así cada quien su check-up a su edad, pero de forma general, esto que le comento, y un electrocardiograma y una tele de tórax, sí. un radiografía del pecho, de tórax, de los pulmones, corazón. Yo creo que con eso bastante prevenible en muchas situaciones o que la detecten a tiempo. Así que, híjola, ahí quedó. ¿Cuál es su reflexión final, maestro? Hay que disfrutar la vida, doctor, porque, como dice un psicoanalista muy famoso que también ya tuvimos la fortuna y bendición de estarlo analizando, decía Freud en una situación, no voy a decir toda la parte que dijo tan sublime, pero el ser humano tiende mucho
a ignorar la muerte, doctor. Y si ignoramos la muerte recordemos que es la parte que nos hace sentirnos más vivos, porque la vida es muy frágil y en cualquier momento se acaba. Y lo que vamos a tener siempre seguros, doctor, es la muerte. Así Imagínese. es. Y fíjese, yo también le voy a hablar de otro filósofo que dice, vive todos los días como si fuera tu último día, porque no sabes lo que te toca tu descendencia en esta vida loca. Oh. Vive todos tus días como si fuera tu último día. Y ya por último, los vamos a dejar en esta ocasión para cerrar con el dato curioso con Mar Alexa, y ella será la encargada de despedir a este episodio de Miguel Calero y posteriormente, pues, que los invite a la trilogía. Les dirá Mar Alexa cuáles son los otros dos futbolistas que analizaremos. ¿Qué opina usted, maestro? Mar Alexa, detecta actividad paranormal. Los datos curiosos de Miguel Calero, el primerito es que aunque fue arquero, logró meter durante su carrera 3 goles. Uno de ellos fue en el Pachuca en el 2002, ¿no? Fue vendido en una transferencia récord cuando pasó del Deportivo Cali al Atlético Nacional y la operación fue catalogada una de las más costosas en los clubes colombianos. Su despedida fue sumamente emotiva porque fue tratado como toda una leyenda. Su féretro dio vueltas a través del estadio y junto con él iban todos los trofeos que había ganado. Entonces, ha sido la despedida más emotiva de todos los futbolistas que se nos han adelantado. Pachuca retiró su número simbólicamente, que es el número 1, si no me equivoco. Retiró su número para darle pues un homenaje como tal. Y el 14 de abril, a nivel mundial, se celebra ¿cómo le llaman? Arqueros, ¿no? El Día Mundial de los Arqueros. Estos serían los datos curiosos de Miguel Calero. Y bueno, esperamos que les haya gustado muchísimo el capítulo, esta trilogía de fútbol que hicimos de manera muy especial para ustedes, porque pues el Mundial es algo que está presente ahorita literalmente a nivel mundial y queríamos ser parte de ustedes como lo hacemos todo el tiempo. No se olviden darle a la campaneta para las notificaciones, suscribirse si no están suscritos y seguir todo nuestro contenido porque les vienen unas sorpresas maravillosas a partir de ahora. Este es nuestro primer capítulo en el nuevo set, nuestra casa, su casa. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.